Conocen, más que por el nombre, el apellido. Soy Mariela Castro. Me conocen como la profe Castro, pero bueno, somos varias las Castro que estamos ya en la facultad, como docentes incluso, ¿eh? Así que, bueno, estoy en el segundo y el tercer año de la carrera, dando hace varios años, obligaciones y daños, no digamos cuánto, pero bueno, siempre lo digo el primer día de clase, este es mi año número 30 eh, de profesional y 35 va a ser en el dictado de esta materia tan apasionante, por lo menos para mí, que se llama obligaciones y que aparece en este plan de estudios en el segundo año. Me gustaría que los que más puedan, los que se vayan despertando, despabilando, prendan sus cámaras, al menos un ratito, como para no sentirme que estoy hablando con Samsung SM o con Yana o con Maga solamente y sentir que estoy conectada también desde lo visual. Los que puedan, un ratito, unos minutos, yo les agradezco un montón. Gracias, Lizeth. Bueno. Y así seguimos y les vamos a preguntar a ustedes qué quieren qué pretenden de estos días de encuentros virtuales, ¿eh? Porque la idea, un poco hablándolo con el presidente, con Diego del centro, es saber las inquietudes de ustedes, porque estamos próximos al examen, que es el 19, la primer mesa. Y bueno, y la idea un poco es hacer un repaso obviamente no todo el programa, pero de aquellos temas que presenten mayor conflicto a la hora de repasarlos, de estudiarlos concretamente. Y de esta parte nosotros fraccionamos una especie de idea que se nos ocurrió ahora para no hacer tipo ping-pong de toda la materia que es tan larga. Hoy vamos a tratar 3 unidades, ¿eh? La uno, 2 y 3. Así que podemos trabajar lo que refieran a esos temas. Ya Diego me adelantó el fin de semana que algunos habían pedido alguna referencia a la gestión de negocios. Así que vamos a abordar ese tema, sí, obviamente sus ítems principales. Y después de la unidad uno y 2 yo no veo demasiado conflicto a la hora de estudiar, pero les preparé como una especie de pantallazo, si quieren los pasamos, y en esta primer media hora, si no hay otra situación que me planteen ustedes desde la pantalla, avanzamos con ese. Espérenme, si puedo ponerlo, eh, e intentamos. Espérenme, ¿eh? Vamos a ver si logro poner el Zoom. No el Zoom, perdón, las presentaciones. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer ahora antes de arrancar? Vamos a hacer un pantallazo, les decía, para los que están subiendo, de la unidad uno, como para hacer una introducción. A ver si lo encuentro. Creo que es este. ¿Lo ven ahí? No, No, Mari, no se Mari. ve, ¿eh? ¿No se ve todavía? No, no. A ver ahí. Fíjate, tenés que. Ahora sí, ahí va. Si no, tenés que poner el verde en Sí, el no medio. no lo había Ahora sí se puesto ve. a tiempo. A ver ahí, si lo puedo agrandar. Bueno, esperen que tengo 12 que están. Creo que les voy a pasar a Mica. ¿Te parece que te pase el co-host también para que puedas ir mientras habilitando a chicos? Sí, Mari, no, no hay problema.
y quedamos las dos en condiciones de habilitar. Ahí está, ahí parece que pudo hacer eso. Bueno, mm, bueno, a ver si puedo. No me permite ver la barra. Bueno, no, ahora ya puse una cosa, no puedo poner la otra. Tengo que seguir haciendo yo, chicos. Mari, ojo que te avisó la compu que no tenés batería. Te aviso por las Sí, dudas. sí, lo vi, pero es porque tiene que estar permanentemente enchufada. Gracias, Ah, Mica. no hay Bueno, les nada. decía que Micaela Borsellino y el profesor Franco Duca están participando activamente también de esta clase. No puedo salir. Bueno, ahora no puedo encontrar la barra de herramientas como para pasar. Vamos a seguir, vamos a empezar porque si no se nos va a hacer medio tarde. Bueno, la idea un poco es hacer un pantallazo de la unidad uno y 2 y detenernos, sí, en la unidad tercera, que es la de otras fuentes que nos pidieron. Así que vamos a tomar 20 minutos y vamos a ir pasando y ustedes cualquier cosa levantan la mano. Y Micaela me avisa si hay alguno que levanta la mano y así yo sigo hablando. Bueno, en estas primeras tres unidades tenemos la presentación del Instituto de las Obligaciones, ¿sí? En este espacio vamos a encontrar qué es la obligación, fundamentalmente todo lo que es su evolución histórica, como en todas las materias que aparece el tema de la evolución histórica. Después aparece todo el tema de la naturaleza jurídica, ese cuco que tenemos a veces los alumnos y los profesores, ¿no? En toda la carrera de Derecho de un instituto y que nos sirve para entenderlo o para, digamos, encajarlo de alguna manera. Por eso muchos autores modernos dicen no hay que hablar de naturaleza jurídica porque es encasillarlo en algún otro instituto ya estudiado. En nuestro caso, lo podemos ubicar más que encasillarlo dentro de algo que ya estudiamos y por supuesto que está muy relacionado, que es la teoría del acto jurídico, ¿sí? Que ustedes ven en parte general. Entonces ahí podemos ubicar que la obligación es una relación jurídica, ¿sí? Parte de ese criterio del análisis de las relaciones. Dentro de las relaciones se trata de una relación intersubjetiva jurídica y así es como surge el concepto, que no es un concepto nuevo, sino que lo tomamos del derecho romano clásico, o sea que es uno de los conceptos más antiquísimos del derecho civil y que ya nos viene prácticamente sin mayores modificaciones del derecho romano. Ese y digamos, el texto actual del 724, que es el que comienza en el código a tratar la teoría de las obligaciones, parten justamente de ese concepto de relación jurídica. Lo único que pasa en la edad moderna es una ampliación de una de las consecuencias que puede tener el vínculo o la relación jurídica, que es la posibilidad de la responsabilidad civil. Es decir, ante el incumplimiento, establece el 724, la posibilidad de reclamarlo judicialmente. Esta incorporación de esta segunda parte del 724 hace ya 15 años con la reforma al código vigente, ¿sí? El código que ustedes están estudiando, lo que hace es tratar las dos caras de una misma moneda, la relación esta bipolar, digamos, que tiene toda obligación, que por un lado es una relación que pareciera ser estática, y el aspecto dinámico, cuando no se produce su extinción espontáneamente, digamos, por un acto espontáneo del propio deudor, o de un tercero digamos que la cancela, aparece esta segunda posibilidad ante el incumplimiento que se llama la responsabilidad. Por eso es que dentro del 724, si bien la primera parte refleja el concepto, ya la segunda parte incorpora esto que también es parte de la relación obligatoria. Bueno, lo interesante en nuestra materia es que hay que diferenciar estos llamados derechos obligacionales, que nosotros también llamamos personales,
de los derechos reales. Ahí también por ahí puede haber alguna disquisición o una confusión porque hay algunas palabras que se repiten en esa materia, ¿sí? Que también está relacionada porque es de derecho privado. Hay que distinguir los elementos esenciales de los accidentales, ¿sí? Eso es importante también. Ustedes ven los elementos accidentales en realidad dentro de la teoría del acto y ahí lo volvemos a relacionar y asociar con lo que ya vimos, pero acá lo necesitamos profundizar, fundamentalmente el elemento accidental plazo. Los principios rectores, como por ejemplo los de la buena fe, el factor de Vitoris, que son propios, sobre todo el de favor de Vitoris, porque el de buena fe se repite en cualquiera de los de derecho privado, el factor de Vitoris tiene que ver con ese favoritismo, como dice la palabra en latín, de Vitoris, de ponerse en lugar de la parte más débil de la relación, en este caso sería del deudor, ¿sí? Del que debe, del que tiene el pesar, del que tiene la presión psicológica de cumplir, chicos. Entonces, ese principio rector, que es un principio general del derecho, se aplica como la aplicación de la buena fe, inclina la balanza al deudor cada vez que haya que decidir una cuestión de dudosa resolución en favor de esa parte de la relación. Después, como yo les decía, tiene una parte estática, que es toda la materia que nosotros vemos en el primer cuatrimestre, que se llama teoría de la obligación, y una parte más dinámica que entra en juego recién cuando no hay cumplimiento espontáneo, ¿sí? Ahí entra a jugar esa parte que se llama dinámica de la obligación y que podemos ver nosotros dentro de la materia, yo diría de la unidad 6 en adelante, después de las clasificaciones, cuando el mismo código le brinda las herramientas al acreedor, fundamentalmente al acreedor, para que se satisfaga compulsivamente, ¿no? O por otras personas cuando el deudor no cumple. Luego tenemos dentro del programa una parte que se llama de transmisión del vínculo, que es la unidad, si ustedes me siguen, Franco y Mica, no sé si lo tienen a mano por el programa, creo que es la unidad 8, por ahí está la de cesión de créditos y cesión de deudas, y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los modos extintivos, que esta relación tan particular dentro de las que puede haber y que podemos estudiar a lo largo de la carrera, porque su momento más importante no es el nacimiento, como en muchas relaciones, sino que es su fin. Por eso es que los modos extintivos, como el pago, como la transacción, como la novación, la compensación, la prescripción, son todos mecanismos para ponerle fin a este vínculo que toma importancia al momento del cumplimiento. Entonces, es el eje, el cuarto, digamos, uno de los más importantes para entender y para la actuación del abogado durante la vida profesional, sea en el ámbito liberal o sea, digamos, en relación de dependencia de alguna empresa o alguna entidad pública, ¿cierto? Voy a hacer ingresar, que siguen entrando chicos. Bueno, entonces, lo interesante es que podemos analizar esta faz dinámica, que es la vida del instituto, los efectos de las obligaciones, unidad 7, Mica, creo que es efecto en adelante. La 9 me parece, La Mari. 9 La recién, 9. bien, bien, de la 9 en adelante. Transmisión y extinción, simbólicamente puse muerte, pero la muerte es una palabra más biologicista, digamos así, para entender la palabra extinción, ¿sí? Como el conjunto de mecanismos que ponen fin al vínculo. Bueno, luego tenemos 4 ejes que nosotros estudiamos cuando estamos justamente analizando el programa, y ahí están los números, habrá que ver si están bien, Mica, en este cuadrito, ¿no? Ahí estamos. Los 2 primeros ejes son estáticos, que nos presentan la figura, que la analizan por sus clases o clasificaciones. Digamos que el primer eje, que yo le llamo de presentación del concepto y de los elementos que estamos analizando hoy, nos dan un pantallazo de lo que es
¿no es cierto? La obligación, cómo la podemos estructurar, qué elementos tiene necesarios para que exista un vínculo. Y después, desde el eje 2, que es de la unidad 4 a la 6, ya nos da la posibilidad de analizar un poco más la voluntad del cliente para ver qué tipo de obligaciones quiere que yo redacte, por ejemplo, en un contrato, en un dictamen, en un acto jurídico. Es decir, es un elemento de análisis más profundo el que tengo que hacer en el eje 2. Tanto en uno como en otro tiene muchos conceptos, ¿sí? O sea, al ser una materia codificada, el alumno cómo tiene que estudiar. Y bueno, el alumno tiene que estudiar haciendo lectura, por supuesto, de libros, pero fundamentalmente el resumen tiene que tener sí o sí conceptos de cada cosa. Cada unidad tiene conceptos y eso sí no los puedo cambiar. Tengo que utilizar la memoria para los conceptos, pero para el resto no necesito aprenderme conceptos de memoria. ¿Y por qué necesito algunos conceptos tenerlos de memoria? Porque ustedes todavía no están familiarizados con el vocabulario técnico en segundo, falta. Entonces no es lo mismo que me digan hecho que acto jurídico, ¿sí? Ahora lo saben. En obligaciones no es lo mismo que me digan deuda, que me digan obligación o que me digan crédito. Ya los vocablos van teniendo una precisión conceptual diferente. Entonces, en las definiciones a estudiar de memoria, a pensarlas de memoria. No es lo mismo que me digan relación, que me digan la obligación es una situación jurídica, sino que es una relación, me da una pauta de algo más, de una conexión entre dos personas dinámica, y no alguna cosa totalmente básica como una situación jurídica, como pasa en el derecho real. Pero bueno, Mari, sí, una aclaración ahí que vemos en los orales que les indicamos un tema y no dan el concepto. O sea, arrancan con un ejemplo. El examen, lo básico que tienen que saber es el concepto para poder iniciar del tema que se les está preguntando. En los orales se ve que no saben el concepto del tema que se les otorga, el que sea que se les sí, señala el que elijan Sí, o el que dicen que quieren sí, desarrollar. También, gracias Mica por hacerme acordar de eso, ¿no? Es verdad, esa es una falencia que los mal predispone a ustedes y a nosotros más todavía, porque la idea es que aprueben y que sepan la materia. Y mínimamente pedimos que se pueda haber preparado el examen oral, ¿sí? Ustedes saben que ya tenemos desde el año pasado esa modalidad de examen que va a continuar y que, digamos, por eso la importancia que dice la doctora Borsellino de arrancar con un concepto o con una presentación de lo que yo voy a decir, y me parece que el concepto y desgranar una definición, un concepto de lo que voy a tratar, es lo más importante como para tener un buen arranque, ¿sí? O sea que eso está bueno. Gracias, Mica. Bueno, después tenemos esto de las relaciones intersubjetivas, que yo les decía, jurídicas, la obligación. Esto lo voy a ir pasando porque seguramente es lo primero que ustedes han leído del libro. Y salvo que ustedes lo tomen como tema, el tema la obligación, no da para que ni siquiera entremos en la obligación como evolución histórica del instituto, porque no estamos en historia del derecho, ni estamos en introducción, estamos en obligaciones, y si ustedes eligen la unidad 1, se me ocurre que hay temas mucho más interesantes para resumir esos 20 a 30 minutos que les pedimos expliquen y desarrollen solos, sin hacer el intercambio, como decíamos con Micaela, de repreguntar cuál es el concepto. ¿Tá? O sea, una buena forma es arrancar con el concepto en el examen oral. Hoy porque vamos a estudiar aquella que está atravesada por el derecho, o sea que claramente este instituto ha sido analizado por el derecho y ha generado toda una teoría, ¿no es cierto? Que en nuestro código aparece del 724 en adelante. Fíjense que está en el libro tercero, ¿sí? Después de las relaciones familiares, del libro 2.
Así que el ser humano nace, está los títulos preliminares, el nacimiento en el libro 1, la persona, teoría del acto, bueno, todo lo genérico del ser humano, los atributos, para después analizar las relaciones familiares, que son las primeras que tiene el sujeto con otros, ¿no? Y en tercer lugar, se tomó del método de Freitas, del esbozo de Freitas, eso, ahí se aparta Vélez Sarsfield, y nosotros seguimos apartándonos y tomando esta metodología externa de división en libros del código, siguiendo un poco la evolución humana, ¿no? Que no lo hacía el código francés. En eso cambió, y Vélez creo que beneficiosamente cambia la ubicación del tratamiento de algunos temas y queda esta metodología externa de tratamiento por libros. El libro tercero entonces contiene ya las relaciones patrimoniales del sujeto, ¿sí? Por eso es que todo el libro tercero se desarrolla toda la cuestión patrimonial. El libro tercero y el libro cuarto también, que es el de los derechos reales. Bueno, entonces, ahí tenemos como antecedentes, lo que decíamos de la naturaleza jurídica, dos aspectos que también nos vienen de parte general. Uno es el polo pasivo o el deudor, ese sujeto que tiene sobre sí un deber jurídico de cumplimiento, que no es cualquier deber jurídico genérico, ¿sí? Como cuando te dicen las normas de tránsito, la vacunación obligatoria, eh, los lugares para estacionar los vehículos, disposiciones del derecho político, constitucional, como cuando uno dice el deber de ir a votar, deber cívico. Bueno, no, acá es un objetivo más específico el que tiene este deber, que tiene que ver con se caracteriza por su contenido, la patrimonialidad, como dijimos antes, también por referirse a un elemento patrimonial en el objeto y por estar dirigido a un sujeto, uno más identificados, que son los acreedores, o sea, tienen mira a satisfacer a sujetos determinados. Bien, ahí empezamos los ruidos porque estas filminas son las que tienen ruidos. Y entonces dentro de los deberes jurídicos aparece como un deber jurídico específico con sujetos y con objeto especialmente analizados por el código, ¿sí? Bueno, este es un concepto de deber jurídico, después ustedes lo repasan, que es el que tomamos de Yering, de los comentaristas del código francés. Y ahí tenemos es la necesidad de observar una conducta conforme a lo que prescribe una norma, ¿sí? Pero esta conducta necesariamente en obligaciones debe consistir en una prestación valorable económicamente, ¿sí? Puede haber un interés de obtener, no sé, una casa o una prestación de servicio, como por ejemplo contratar un abogado o contratar a un médico para mejorar la salud, por supuesto que sí. Por supuesto que puede haber un contenido de tipo patrimonial, pero es invalorable que el médico te saque los dolores, o sea, y que te cure, que te alivie, no que te perjudique, al contrario, o sea, la idea es que también haya un interés extrapatrimonial, porque el dolor no se paga, digamos, los efectos de la salud. Y los servicios también, a veces con una cuestión patrimonial no solucionás otras cuestiones, ¿no? A lo mejor reclamás, no sé, en familia una deuda alimentaria, pero el papá no quiere ver más a los hijos. O sea, no haces mejor padre a aquel que le compulsás la cuota alimentaria. Lo compulsás, haces como abogado lo que podés hacer, ¿no? La parte de las visitas, vino una mamá el otro día y me dice, pero vamos a pedir las visitas. Pero si usted tiene a los chicos, ¿cómo va a pedir las visitas? Y pero no los ve. No podemos, hay cosas, hay deberes que no se compulsan. Lo patrimonial sí se puede compulsar, pero a ver, ser mejor persona o ser mejor papá no se compulsa. Entonces, bueno, esas cosas a veces la gente no lo entiende y bueno, viene al estudio también a que nos ubiquemos en ese espacio, ¿no? Está el límite entre el deber posible y el deber no posible dentro del área jurídica. Entonces, bueno, hay una relación de género-especie donde la obligación tiene sujetos determinados y tiene un contenido patrimonial, ya sea de entregar, de dar, de hacer, de no hacer,
Ahí les puse un contenido para reflejar mejor la materialidad, pero en los servicios y en los haceres también hay, aunque no haya una cosa en el medio para entregar, como dice ahí, también hay un sentido patrimonial, ¿sí? Es satisfacer, como decía Yerin, una necesidad de carácter humano, índole humano. Esa necesidad debe poder traducirse en dinero, ¿sí? Más allá que haya también, como dije, en esa satisfacción de comprar la casa, de algo que parece puramente patrimonial, a lo mejor un deber moral de, no sé, recuperar la casa que fue de mis abuelos y que en su momento la remataron, ¿m? La perdimos como familia, yo la vuelvo a adquirir y digo, bueno, ahí tengo un contenido extrapatrimonial valioso para mí. ¿El derecho lo tiene en cuenta? Sí, lo tiene en cuenta, pero el contenido prestacional, el valor de la casa, es netamente un monto cuantificable. Y ese daño moral por no recibirla también lo voy a poder reflejar, ese interés extrapatrimonial, en otra materia que se llama responsabilidad civil, o derecho de daño. Vamos a ver, pero no ahora. Vamos a seguir entonces con la relación crediticia. También cuando hablamos de obligación hablamos de crédito y ahí estamos poniéndonos del lugar del acreedor, porque cuando hablamos de la palabra crédito nos estamos refiriendo a la creencia, ¿sí? Viene de credere, creer, que en el latín implica tener confianza, ¿eh? Acá es el sujeto acreedor el que tiene confianza de que el otro sujeto, que, de la relación que tiene el deber, el deudor, le va a cumplir. Y entonces hablamos del crédito. Entonces, cuando hablamos de obligación, hablamos tanto de deuda como de crédito. Si nombramos las dos palabras solitas, no reflejamos todo el instituto, que es la relación jurídica entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, no son sinónimos. A veces se usa como sinónimo en las demandas, pero no son sinónimos. ¿Sí? Mientras que el sujeto acreedor o activo tiene el crédito, un derecho a, que es de tipo un derecho subjetivo, que también viene el año pasado, el sujeto deudor tiene un deber jurídico que también vieron el año pasado como categoría institucional. ¿Sí? Bien. Obligación, crédito más deuda, ¿sí? Ahí tenemos el crédito, tenemos la deuda, vamos a seguir un poquito más y ya empiezan las primeras definiciones. Yo les dije que tomé esta como para poner una y para que vean que en el derecho del mundo prácticamente es igual que la nuestra del 724 con algunos aditamentos, con algunas cuestiones que se agregan. Entonces, acá tenemos la definición del 724 con los elementos. Y ahí pasamos a la unidad 2. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son los que figuran en esta definición. Por un lado, los sujetos. Por otro lado, el objeto. Y aunque no esté expresamente redactado ahí, después están desarrollados la fuente, que es el elemento externo, ¿sí? Porque este es un vínculo que aparece a partir de gestarse anteriormente, no es que surge por generación espontánea como dicen los biólogos o los médicos. ¿eh? Este instituto nuestro jurídico surge a partir de un hecho que le da vida, que le da nacimiento, que es la causa fuente. Entonces, donde nos vamos a detener es en la causa fuente. Bueno, ahí parece que terminamos esta introducción del eje 1, de todo lo que sería el eje 1. ¿Algo que quieran ver del eje 1 más o podemos entrar de lleno en la unidad tercera para ver las causas fuentes nuevas? ¿Qué prefieren? Tenemos otro tema que pensábamos, que ustedes no me dicen, podemos tratar el objeto que habíamos pensado con Mica, ¿no? Mica o Franco era que habían visto el objeto. Tengo filminas del objeto No, para... no, objeto, yo había preparado algo Pero como bueno, como quieran. básico. Podemos tomar media hora para objeto y después dejar la segunda hora. Nos queda todavía un rato, si les parece. Díganme, a ver, o escriban ahí a mi casi bella, porque yo no estoy viendo. Esto yo mientras lo voy cerrando, si ustedes quieren hacerme preguntas, y voy buscando. Primero tengo que encontrar la barra, espérenme, ¿eh?
Téngame paciencia. Yo los escucho, ¿eh? Ahí le vamos a pasar. No, ahí encontré la barra para... Después Fran preparó gestión de negocios Bueno, para... si quieren entramos directamente ahí. ¿Querés empezar? Y como sea mejor la metodología, si quieren, como quieran. Sí, yo, Franco, había pensado, porque como es un repaso, esperar a Mm, ver si ellos tenían alguna pregunta de lo que vamos tratando mm. y si no, entrar en, a ver, tenía una de objeto. Ahí, María, ahí arriba. Ahí. Sí, ahí lo encontré. Ahí se ve, ¿no es cierto, Mica? Sí, Bueno. Bueno, chicos, ahí tenemos un tema de la unidad segunda. Hacemos, si les parece, un persalto y vemos media horita este. Este también se pregunta mucho en el examen porque, digamos, es uno de los elementos que viene también de repaso de parte general, porque tiene bastante de parte general, pero donde puede haber algunas complicaciones. Este, vamos a ir intercambiando con Micaela mientras lo nombramos. Eh, ¿Por qué se llama elemento esencial? O a partir de la unidad 2 analizamos los elementos esenciales. Y son esenciales porque sin ellos no habría obligación, o sea, no podemos crear una obligación válida. O sea, acá en el tema elementos vemos esos dos tipos, los esenciales, sujetos, objeto y causa fuente, y también deberíamos hacer repaso de los accidentales, porque después, como los encontramos en los actos jurídicos que analizamos en prácticos, sobre todo cuando cursan, eh, generalmente el plazo es el más conocido y el más habitual que utilizamos los abogados, lo ponemos en todos lados, pero el plazo como modalidad del acto, ¿eh? O sea, no el plazo solamente como una extensión de tiempo, de días, de meses, o que como extensión de tiempo aparece en todos lados, sino que lo utilizamos como modalidad, como modo de modificar los efectos del acto jurídico, digamos. En este caso de, como dice el término, de aplazar, de suspender en el tiempo la exigibilidad de la obligación para el caso, ¿no? Pero bueno, dentro de la tríada de elementos esenciales, imprescindibles también llamados, para que la obligación sea válida, el objeto es un elemento importante, porque si yo no redacto bien el objeto obligacional, puedo generar una obligación que sea inválida, ¿sí? Y una obligación inválida no es exigible, entonces no cumple su función en la relación jurídica, ¿no? Entonces, entre los sujetos algo inválido es no exigible, justamente afecta la estructura del vínculo y por lo tanto lo coloca en una situación de nulidad, ¿eh? Bien, entonces, refiere a qué debo cumplir. Si yo, antes de dar una definición, tengo que ver a qué refiere, responde a la pregunta qué es lo que se debe cumplir o qué es cuál es el contenido de la obligación. Y ahí tenemos algunas diferencias, espérenme que subo un poquito acá, del objeto de los actos jurídicos de los contratos, que los marca muy bien el 279 y el 1003, que están en la parte general y la otra está en los contratos, ¿sí? El objeto de los derechos reales también está diferenciado por el 1883 y el objeto de los derechos intelectuales aparece en el artículo 1 de esta ley que complementa el código y que es parte del código y que no derogó, el código que es la de los derechos intelectuales. O sea que el objeto de las obligaciones, a diferencia de todo lo anterior, en algunos casos es más amplio, porque fíjate que es el objeto de las obligaciones es la prestación, ¿sí? No es la cosa en sí misma. Por eso yo antes me había adelantado y dije, puede tratarse de una cosa, no el contenido, pero lo importante es que reflejemos en esa definición que el objeto es la prestación,
en algún momento tiene que aparecer la palabra, ¿sí? O sea que tiene que ver más con la conducta que con una cosa materialmente hablando en los términos jurídicos, ¿sí? Tiene que ver más con un plan de conducta, con una planificación, con un despliegue, ¿no es cierto, Mica? Sí, Que además, Mari, ahora lo que con el nuevo código podemos ver es que menciona a la propia prestación como objeto en el mismo artículo que define a las obligaciones. Entonces, por ahí con el viejo código podía haber una cierta discusión de qué correspondía al objeto de la obligación, pero ahora es el mismo código que la define como tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Entonces, como que ya queda zanjada la cuestión de si es el bien o si es la prestación. sí, exactamente, exactamente, porque hay muchas definiciones cuando uno toma, por ejemplo, el libro que nosotros utilizamos de guía, Pizarro Vallespino, te trata la teoría patrimonialista, la teoría más objetivista, subjetivista, de acuerdo a qué aspecto del concepto le damos más importancia, si a la conducta o a la cosa materialmente considerada. Y la verdad es que si existe cosa o si la finalidad es entregar una cosa y hay que elaborarla, bueno, se le da importancia a las dos. O sea, eso no significa que si no hay una cosa para entregar y es un mero servicio, como por ejemplo la actividad del abogado, la actividad del psicólogo, la actividad del médico, que no siempre, justamente, todo lo contrario, es entregar una cosa, materialmente hablando, digo, ¿no? En el sentido jurídico de cosa, como objeto material o inmaterial susceptible de un valor económico, si no está eso, bueno, igualmente puede haber una obligación. De hecho, el plan de conducta fundamental del abogado está dirigido al asesoramiento y a la atención jurídica que no garantiza un resultado, que es un mero hacer, un servicio, ¿no? Lo que decía Mica, entonces, darle la importancia al concepto, el que elijamos para darlo como tema, si lo elegimos, a la palabra esta de la prestación. Bueno, y ahí, bueno, hay un montón. También el tema de importancia, Mica, el tema del interés, viste que no aparecía, porque antes es verdad, no teníamos definición en el código de Vélez, no había una, sino que la sacábamos de una nota que hacía Vélez. Y acá tenemos la aparición de esto que estábamos diciendo antes, el interés, qué importante que es, ¿eh? Eh, Qué importante que el interés del acreedor se haga visible en el acto jurídico, ¿no? Cuando uno redacta el acto jurídico, el para qué, la finalidad, que ustedes también vieron como causa fin, que no quede en mente retenta del acreedor, que solamente quería alquilar el inmueble, digamos, para vivienda. Porque después si no pones para vivienda, y bueno, si te pone un negocio, te puso un negocio. Vos no le pusiste que era para vivienda, ¿sí? O no le pusiste que era para el negocio de venta de comestibles. Entonces puso, no Inclusive, sé, inclusive otro Pizarro negocio. Vallespinos, eh, en una de sus teorías informa que no solamente es el comportamiento del deudor, sino también el interés del acreedor. Porque ayer debatíamos con Franco el tema de la importancia del interés del acreedor, en donde decíamos, a ver, si bien el plazo no es un elemento que es accidental, imagínate que o sea, que existe una obligación en la que la modista se compromete a entregar un vestido de novia a tales características en tal plazo. Entonces yo tengo un interés que se me entregue en ese plazo, porque si yo ya me casé, no me sirve que el vestido se entregue después. Entonces, Pizarro hace mucha alusión, junto, o Sola también, de este tema de que no es solo el comportamiento del deudor, sino que en conjunto con el interés del acreedor. Sí, o sea, en miras al interés del acreedor. Claro. Y vos fíjate cómo puede ser tan importante el interés que está diciendo la profesora Borsellino, que puede incluso estar atravesado por un incumplimiento definitivo. O sea, el interés es tan importante como la conducta en sí misma, como la entrega del vestido de novia. Fíjate que el plazo es tan importante como el vestido mismo, porque si no me lo entregas ese día o el día anterior, bueno, a veces se entrega el día anterior, pierde el interés.
Y en la pérdida del interés, al estar integrado en este elemento que se llama objeto, provoca un incumplimiento definitivo. ¿Qué me interesa que me entregue mañana, pasado, si ya me casé? Incluso puede haber generado que no me haya casado. Entonces, viste, si la novia puede generar unas consecuencias irreversibles, a eso nos referimos, la falta de interés en el acreedor, en recibir, en aquellas prestaciones donde es tan importante la conducta, la cosa, como el tiempo, ¿no? Para hablar un poco del plazo y esa conexión en interés y plazo, que si bien el plazo generalmente lo conocemos como accidental, porque, a ver, no me entregan una suma de dinero hoy, la voy a reclamar mañana, pasado, carta documento, juicio, pero no me entregan el vestido de novia, no me pude casar, a ver, ya no me interesa más ese vestido de novia, requiero de la indemnización, de lo que me generó a mí no llegar a destino porque perdí un vuelo, o lo que me implica a mí no llegar, ponemos a veces el vestido de novia porque es el ejemplo que trae en el libro, pero también está esto de el no poder cumplir determinada negociación o determinado traslado y me genera tal inconveniente de perder un viaje, por ejemplo, ¿no? Y se hace una cadena de incumplimientos a partir de la primera obligación incumplida. O sea que en la vida, en la vida de la obligación, el interés es muy importante destacarlo y el código lo refiere. Habla de un interés patrimonial, pero también habla de que puede haber un interés extrapatrimonial, como yo les decía, ¿sí? Escondido atrás de ese cumplimiento de entregar la tasa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, después cuando vemos los requisitos, ahí sí tenemos un artículo que se adiciona después del concepto de la obligación, que es el 725, que reproduce en algunos aspectos el 329 de la parte general, porque está relacionado con el objeto de la teoría del acto y vamos a remitir también a él. Pero este está bueno porque si bien no te da el concepto, y estábamos hablando de esto del despliegue de conducta en miras a satisfacer un interés del acreedor, si bien no te da un concepto, el código del objeto, te da los requisitos. Entonces ahí, leyendo este artículo, vos ya sabés que tiene que ser posible, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado, determinado. Y de índole patrimonial, en la valoración. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que el interés lo integra, puede ser patrimonial o extrapatrimonial, lo importante es que nosotros como abogados podamos cuantificarlo en dinero, cuánto representa la ausencia de ese objeto, de ese cumplimiento del objeto, para que podamos demandarlo judicialmente, porque los abogados en esta área lo que hacemos son reclamos patrimoniales. Por eso les decía, los deberes morales o los deberes derivados de familia de las relaciones familiares no siempre se pueden compulsar, ¿sí? Como los deberes patrimoniales. Bueno, ahí tenemos algunos de los ejemplos que nos reflejan los requisitos del objeto, ¿sí? El objeto material es jurídicamente posible. Ahí tenemos un ejemplo que vieron el año pasado seguramente, la venta de órganos humanos. Está en el artículo 17, pero también lo podemos ubicar acá como un objeto que materialmente... Algunos autores dicen, no, materialmente es posible que se trafiquen órganos. De hecho, lamentablemente pasa, pero es ilícito. Yo lo plantearía como un hecho que más bien estaría afectando la licitud. A mí me parece que la posibilidad tiene que ver con materialmente imaginar que se pueda cumplir. ¿Se pueden vender estupefacientes? ¿Se pueden vender órganos? Sí, yo lo veo posible. Ahora, después es inválido porque es ilícito. O sea, no es válido porque materialmente no se haga. De hecho, se haga. Mari, un ejemplo Sí. de materialmente imposible se me ocurre, no sé, que me obliga a bajar el sol con la mano, o sea, a cruzar el océano a nado que no es Todavía no está ningún comprobado plazo, el pero océano, el río sí, sí, pero pero 24 horas, ponerle como para imposible, por ahí se me ocurre algo de esos.
de Sí, a esas mí también se me descripciones. ocurría el ejemplo que daba Jean Vías, que era muy gráfico, el tocar el cielo con la mano. La verdad que sí son, ahí sí son claramente objetos materialmente posibles. Y jurídicamente imposibles, eh, por ejemplo, los autores dan hipotecar un auto o prendar una casa, ¿no? O sea, jurídicamente todo lo contrario, ¿no? Los inmuebles se hipotecan, los bienes muebles registrables se prendan. Ahí tenemos un ejemplo mucho más claro de lo que jurídicamente se puede hacer o no. Ahora vamos a decir, una casa que está prometida a otro y está vendida, ¿se puede expropiar por el Estado? Sí, posible es. Ahora hay que ver si es lícito, ¿no? Porque si ya tiene, hay que ver si tiene una ley previa de expropiación. Las expropiaciones son válidas en tanto y en cuanto el órgano público, el Estado, municipal, provincial o nacional, tengan y se adhieran a la ley de expropiación. No es que es una venta al Estado, ¿sí? Entonces, tiene que ver más con el orden público, ¿no? El bien común y demás. Si se dan los requisitos, bueno, jurídicamente es imposible vender un inmueble a otro, un particular, mientras me están expropiando. Entonces ahí jurídicamente es imposible, ¿está? Porque no se va a O poder vender un concretar esa terreno no. de reserva natural, vender un terreno que tiene una, eso también jurídicamente imposible. Bueno, vender bienes del Estado. Bienes Claro. del Estado. ¿Se Mm. puede? O sea, yo trabajo en la municipalidad o en una comuna y vendo los resmas de papel o vendo las computadoras. Y materialmente sí, pero no es lícito. Algunos lo ven como bienes que no son materialmente posibles de vender, pero la realidad no supera en Argentina y materialmente yo lo veo posible. Entonces hay que distinguir la imposibilidad material jurídica de la licitud o ilicitud, como vemos con Mica. Diseñar una publicidad discriminatoria es ilícito, esa claramente que lo tenés en la parte de contratos, en la parte general de los contratos, se puede diseñar una publicidad claramente discriminatoria. Entonces, es ilícito, que es contrario a, digamos, lo que va con el orden público, con la moral, con las buenas costumbres del Estado donde se aplica esa legislación, ¿no? Refiere a principios generales del derecho, no solamente la contrariedad a una ley específica, sino a los principios básicos, como la violación de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y demás, se puede reflejar en alguna de estas contradicciones al ordenamiento. Luego dice determinable. Esto también plantea a veces conflictos, Micaela, el determinable. ¿A qué Sí, momento debe estar determinado o determinable la cosa o la prestación? al momento del cumplimiento de la obligación. Tiene que estar, si no fue determinada inicialmente, puede ser determinable al momento del cumplimiento de la obligación. Bien, esto atento para el choice, porque a veces ponemos el objeto puede ser indeterminado y lo indeterminado genera una obligación inválida, ¿sí? Entonces, digo, te dono dinero, te dono pesos y no pongo la cantidad, estoy generando una obligación inválida, ¿sí? Ahora, si yo digo te dono, lo que implica un quintal de soja en Argentina en pesos. Bueno, ahí puedo llegar a determinarlo, porque fíjate que te dice ahí, tengo una prestación determinable. La puedo llegar a decir, bueno, ay, tengo dudas si es el valor del quintal de soja en pesos el día del cumplimiento, el día de nacimiento del compromiso, que me comprometí hoy. Puede ser el valor de la soja que le puso Chicago, que le puso el mercado de valores de cereales de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde? Te puedo tener dudas, pero puedo llegar a una determinación. Entonces, hay que tratar de pautar nosotros como abogados lo mejor posible estas obligaciones que no nacen con un objeto determinado, como decirte, te debo el 28 de febrero del 2026 $3.000, ¿eh? El objeto está determinado, me falta ver si van a ser billetes, es determinable, pero tengo bastante grado de determinabilidad porque tengo la cantidad y tengo la calidad de moneda, ¿sí?
y tengo la fecha del cumplimiento. Entonces yo para esa fecha tengo que tener el equivalente, no el equivalente, $3.000, esos billetes que representen $3.000, aunque no tenga hoy, al momento del nacimiento, esos billetes y sepa si te voy a dar de 500, de 100 o cuáles te voy a dar, pero tengo determinable la cantidad y lo que genera la validez de la obligación. Bueno, bueno, el otro ya lo vimos, susceptible de valoración económica, ¿sí? No puede ser eso en un bien del dominio público, por ejemplo. Debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, que eso ya lo vimos, y que puede generar incluso responsabilidad civil, no solamente que no me interese más, que no le interese al acreedor ya el cumplimiento, sino también la posibilidad de reclamar un daño mayor al valor mismo de la cosa, del vestido de novia, sino todo lo que me implicó no tener el vestido de novia y salir a comprar otro ese día o no casarme, ¿sí? Bueno, entonces ahí es importante que refleje este interés. Bueno, pues quiero ver cómo vamos en horario para no pasarme. Ahí está. Les quedan 4 minutitos y después vamos a entrar. Acá tenemos bienes ideales que también pueden ser objeto de las obligaciones, respondiendo a la pregunta esta que se hacía Yering a principios de 1900, del siglo XX. Los ejemplos clásicos eran el mozo del hotel, que no desea trabajar los domingos para estar con su familia. ¿Es valorable eso en dinero? O sea, el inquilino que desea gozar de un jardín de la casa que alquiló solamente una habitación. ¿Es valorable esto? La propietaria enferma que no desea que su inquilino le haga ruidos. ¿Es valorable? ¿Se puede especificar en un contrato este interés extrapatrimonial dentro de un contrato de índole patrimonial, como es el laboral, como es el contrato de alquiler de una casa o de parte de una casa? Sí, es valorable. Entonces, es posible que los jueces solo se ocupen de los intereses del bolsillo, decía él. Savigny le sale al cruce, en esa época estaban los dos ahí en puja, y dice, los incumplimientos de los pactos que no me obedezcan a interés de bolsillo o patrimonial no pueden ser valorados, decía Savigny. Y por tanto el derecho civil no puede aplicarle alguna sanción, sanción típica que rige el incumplimiento, como es la indemnización del daño, que también es económica. Bueno, y Ehring le responde y dice, Savigny yerra cuando piensa que no es posible aplicar alguna sanción, pues el dinero tiene una función satisfactiva acá en la indemnización. Sí, no me va a devolver a mi marido, el que yo me quería casar, ni me va a devolver el vestido de novia, pero por lo menos va a producir en mí una satisfacción sucedánea en reemplazo de compensatoria, a la que cabe apelar para no dejar las cosas así. O sea, entre no sancionar patrimonialmente y sancionar con patrimonio, él dice se puede sancionar patrimonialmente. Y esto lo toma también la escuela italiana, que se aloja a la cabeza y dice el objeto debe ser patrimonial, aunque el interés del acreedor sea extrapatrimonial. Fíjense qué interesante, el objeto siempre se puede medir en dinero, es decir, en este caso sería el valor del vestido de novia, más los daños que me generó la no entrega, el valor del viaje hasta Ezeiza o el valor del vuelo que me perdí, más los daños y perjuicios por no haber ido de vacaciones. Todo lo que perdí con esto a partir del incumplimiento de ese deudor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos ahí con algunos ejemplos del interés y ya vamos terminando este tema del objeto que está en la unidad segunda. Estamos analizando en esta primera hora la unidad segunda. Ahí hay algunos ejemplos aplicables ellos a la locación, que es el alquiler, nosotros vulgarmente lo vemos como alquiler, donde aparece interés patrimonial y un interés extrapatrimonial de alquilar. ¿Sí? Un interés patrimonial, netamente, ejercer una actividad comercial, un estudio jurídico, un consultorio, una locación para tomar, fíjense qué lindo lugar para estar en este momento, locación de un inmueble para descansar, también ahí sería una locación con fines extrapatrimoniales. Bien,
Y lo que decíamos con Micaela, si el acreedor, ya a esta altura entendimos que el interés o la falta de interés en el acreedor puede generar el incumplimiento del objeto, porque está integrado en el 724 y también lo nombra el 725, entonces puede generar el incumplimiento del interés una insatisfacción definitiva del acreedor y ya no estar más interesado, justamente, valga la redundancia, en la prestación en especie, sino más bien en el sucedáneo, ¿está? En el reemplazo. Entonces, ahí después vos vas a ver, cuando estudies contratos, cuando estudies reales, cómo el interés del acreedor puede estar conectado, puede generar otras herramientas jurídicas que los abogados utilizamos para decir, bueno, che, este producto, mira, ahí hay otro ejemplo, defectuoso, no me interesa, este celular o esta plancha, este, no sé, heladera, no funciona uno, te lo di una vez, me lo devolviste, me diste otro, no funciona este, no cumple con los requisitos que me planteaste en la publicidad al momento de la venta. Y directamente ya no me interesa el producto, no me interesa el servicio, te lo restituyo, viene ahí entonces el sucedáneo, la indemnización. Me está pasando con un lote de terreno, les cuento, que compré hace unos años. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice la familia, ¿no? El dicho popular. No me lo entregan el primer año, no me lo entregan el segundo año. Están dando vueltas que el plano uno, que el plano 2, que el plano 3, que ya lo vamos a entregar. Digo, bueno, ya no me interesa. Les digo la verdad, no me interesa esa empresa, por más que esté dentro de 10 años la entrega. Estoy en juicio para la restitución dineraria, ¿me explico? Entonces llega un momento en que el interés, aunque sea de índole patrimonial, también se puede agotar. Ahí hay un caso que les había traído, por eso no se los dejé porque es medio largo, que responde al interés, pero bueno, si quieren lo leemos y nos tomamos 5 minutos para descansar y si no se terminó la filmina. Se los dejo ahí, pero era más que nada, espérate que lo borré sin querer, perdón chicos. A ver, acá estaba, en esta. Ahí lo amplié un poquito. Y bueno, ahí está. Es un caso que yo les doy a los chicos, les damos es real, por eso digo, es un caso que salió en la jurisprudencia, en el 2005, el código anterior, pero que sirve para ejemplificar cuando el interés se pierde, cuál es la consecuencia, cómo dictó después la sentencia el juez que entendió en esa causa, porque la señora Dinucci perdió el interés en algún momento, que era la actora. Bueno, se los dejo ahí en pantalla para que lo lean, si quieren le sacan una foto y después les paso la firma de la sentencia. Vamos a hacer un break de, a ver, espérenme, 9:03. Yo tengo las 9:03. Si les parece, de 5 minutos, ponemos el agua del mate o el café y arrancamos con otras fuentes, gestión de negocios que nos pidieron. ¿Les parece? ¿Sí o no? A ver, alguien que se... Sí, ahí está Berenice que me dice que sí. Gracias, Berenice también. Bueno, chicos, 48 somos, ¿eh? O sea, 45 ustedes. Ya somos 3 profes, así que bueno, un buen número. Nos vemos en 5. ¿Eh? Me muteo un poco así. Me escuchan esta voz tan armoniosa que me caracteriza. Vamos a ver.
Bueno, hola chicos, volvemos entonces aquí, si les parece, para no perder el hilo. Voy a ver si encuentro cerrar esto. Y bueno, acá lo tenemos al profesor, como les dije antes, estamos con Micaela Borsellino, que somos parte de la comisión 3 y 4 de obligaciones. Estoy tratando de cerrar la film, aunque les parezca mentira, ¿eh? A ver si puedo. No, no me deja. Eh, no sé qué toqué, pero bueno, la idea sería que esto lo podamos cerrar. A ver si puedo acá. Y que tampoco. Toqué algo y no. Ahora, a ver, ahí está. Bueno, vamos a tener ahora la posibilidad de tocar otro tema que tiene que ver con eh, con la unidad tercera, como les decía, acá dejamos de lado los elementos esencial, el elemento esencial objeto, y vamos a entrar de lleno en un tema que nos pidieron para este curso, que es la gestión de negocios. ¿Está? Esperen, a ver qué borro. Ahí está. Sí. Ahí está entrando gente, por eso me demoro. Ya lo acepté, María. Ah, lo aceptaste vos. Sí. Bueno, bueno, entonces vamos a entrar de lleno. Quiero cerrar la film. Ustedes ya no tienen las filminas, ¿no? Bueno, lo vamos a presentar al profesor Franco Duca, que es adscripto mío de las comisiones, como les decía, 3 y 4 de obligaciones. Nosotros estamos trabajando a la mañana para que abarcamos los alumnos mañaneros, los que se despiertan temprano y los que no tanto, porque estamos a las 7:30 y a las 9. Para los que quieran venir a cursar, los esperamos a todos con gusto. A ver. Y vamos a tratar, cuando yo logre cerrar este Power, el tema de, como les decía, bueno, lo dejo un rato y me relajo porque no encuentro la forma de cerrar. El tema de las causas fuentes nuevas. Dentro de las causas fuentes nuevas, es decir, los hechos generadores de obligaciones, como yo les decía en la primera hora, aparecen unas fuentes que el legislador y la jurisprudencia ya las venía analizando, ya las venía considerando, pero que no tenían reconocimiento normativo en el Código de Vélez. ¿Vieron? Se decía de algunas normas, pero algunas estaban tratadas como contratos, algunas normas dispersas en la parte de contratos, como esta que vamos a ver ahora, pero no tenían un tratamiento orgánico dentro de la estructura de la obligación. Ahora, tanto en los libros de obligaciones como en otras fuentes, sí hay articulado de estas nuevas fuentes que más allá del acto jurídico que dimos los ejemplos anteriormente con el objeto o la ley o el delito o el hecho ilícito más precisamente, aparecen estas nuevas con distinta naturaleza jurídica, generadoras de obligación. Una es la del enriquecimiento sin causa, que como les decía, la teoría ya estaba esbozada en la doctrina también argentina. Y otra es la gestión de negocios que se veía en la parte de contratos. Eh, Estas dos fuentes, y junto con la del empleo útil, más allá de nombrarse, en la materia obligaciones se deben saber, o sea, se deben estudiar. Por ahí les puede traer algún conflicto porque como tienen puntos de contacto con contratos, y todavía ustedes no vieron contratos, entonces vamos a desarrollar lo que nos pidieron, que es la figura de la gestión de negocio. ¿Está? Mientras el profesor va haciendo su explicación, yo voy a tratar de poner una filmina. Y ustedes pueden ir levantando la mano, que Micaela también está atenta a las preguntas que hagan en el chat. ¿Les parece? Gracias, Franco, por participar. Te damos Bueno, la bienvenida. bueno, arrancando con lo que es el tema que nos ocupa, gestión de negocios ajenos. Como decía ahí la doctora, dentro del programa se encuentra emplazado en la unidad 3 como titulado Otras fuentes de las obligaciones y ya
es el primero, es una primera fuente que está ahí emplazada dentro del programa. Eh, la programación sigue la regulación o la metodología que el Código Civil y Comercial de manera sistemática y orgánica regula a este instituto, lo regula en 10 artículos, desde el 1781 al 1790, y como es particular de este código, A ver, chicos, que hay alguno que no se muteó. Ahí lo silencio yo. Gracias. como es particular y novedoso de este código, también el cuerpo normativo brinda una definición de lo que es la gestión de negocios ajenos. A modo de prefacio, podemos decir que es una causa fuente autónoma de las obligaciones, así incluso está regulada dentro del cuerpo normativo, y el artículo 1781 dice que hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de negocios ajenos por motivos razonables, con intención de no hacer liberalidad, sin autorización y sin una obligación contractual o legal. Es decir, que el, el artículo le confiere aptitud a un acto jurídico de una persona que consiste en asumir un negocio ajeno, asumir la gestión de un negocio ajeno. Dentro de ese mismo artículo podemos desentrañar los requisitos principales de lo que es la figura. Se trata de que una persona, y cuando hablamos de persona y dentro de los presupuestos, esta persona debe ser capaz, capaz para contratar, es decir, que estamos hablando de personas de mayores de 18 años. Siguiendo con la definición del código, debe ser de manera oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debe ser de manera espontánea, voluntaria y como requisito esencial de la figura que debe ser sin el conocimiento inicial del dueño del negocio. ¿Sí? Siguiendo y continuando con los requisitos, la gestión debe ser de un negocio ajeno. Es decir, aquí en este sentido podemos ver que se trata de intereses que pertenecen a otra persona, que componen otro patrimonio ajeno del que es el gestor, y siempre debe ser por motivos razonables. Esto vale aclarar también que dentro del ordenamiento jurídico rige el principio de no injerencia, que quiere decir que un sujeto no puede inmiscuirse, no puede ingerir en los asuntos ajenos, es decir, los derechos son ejercidos por su titular, que es la persona más idónea para llevarlos a cabo. Sin embargo, esta regla general admite ciertas excepciones. Una de ellas es el instituto que nos ocupa, que es la gestión de negocios ajenos. Eh, este motivo razonable responde a una necesidad, a una utilidad que el gestor asume porque el titular se encuentra impedido de poder realizarlo por sí propio, ya sea porque no esté ausente o por alguna otra causal se encuentre impedido de poder realizarlo por sí. Otro requisito de la figura dentro de también, siguiendo analizando el artículo 1781,
es que no debe corresponder a una obligación o a una autorización preexistente, es decir, no debe haber un vínculo jurídico entre las partes de manera previa que se ha obligado a hacer determinado comportamiento, en este caso, la gestión. Y otra de los puntos esenciales del instituto es que es sin ánimo de liberalidad. Es un comportamiento que no demanda una liberalidad del gestor, sino que es con ánimo de obligar a este caso la otra parte de la relación, que es el dueño del negocio. Así que ya podemos definir a esta relación jurídica en cuanto a los sujetos. Hay Te hago un... una pregunta, Franco, esto de Sí, que no es, vos sabés que yo no lo tenía en cuenta, esto de que no es un acto de liberalidad, significa que no lo hacemos, o sea, la causa fin es en interés del dueño del negocio, digamos, pero no es con la finalidad de recibir una remuneración. claro, el gestor va a desempeñar esta actividad de manera generosa, es decir, para Ah, poder de manera altruista, de poder ejercer ese derecho en el cual el dueño del negocio se encuentra por alguna causal impedido. te Más digo allá porque de- como después ellos van a ver el contrato de mandato más adelante, para que sepan que hay un contrato donde sí quien encomienda es el dueño. Acá la actividad altruista surge del gestor, pero no a la espera de una contribución. Eso es lo que vos sí, querés decir cuando decís no hay liberalidad. Eh, también para, bueno, para citar dentro, bueno, también está en el programa la diferencia que existe entre el contrato de mandato y lo que es la gestión de negocios ajenos, es que en este último instituto no está brindado el consentimiento por parte de, el dueño del negocio. Incluso, como veremos, inicialmente tampoco conoce la intervención de, el gestor en un primer momento. Pero claro, y ya pasando a lo que es las obligaciones que esta causa fuente genera, respecto del gestor, tiene que informar al dueño del negocio que inició gestiones en su favor. Y no solo informarlo, sino también aguardar una respuesta por parte del dueño. Este requisito de aguardar la respuesta del dueño puede ser que en ciertos casos no sea necesaria cuando la urgencia de la situación así lo amerite. ¿Qué sucede? El dueño del negocio puede adoptar ciertas posturas. Puede informar al gestor que su negativa en la gestión del negocio, por lo tanto allí la gestión finaliza por falta de conformidad del dueño del negocio. Puede autorizarlo, y en ese caso estamos a la figura que nos remitimos en la comparación, que es lo que es el mandato, porque allí ya hay un mandato, ya sea tácito o expreso, en el cual el gestor, conociendo que alguien está haciendo un acto en su favor, lo permite o lo autoriza. Y bueno, otra de las obligaciones que emergen del gestor es ir informando, ir comunicando cómo va el avance de esa gestión para que si así el dueño del negocio lo considere necesario, podría cesar su intervención por algún tipo de actuación que afecte a sus intereses. Después, otra de las obligaciones que tiene es, obviamente, y esto tiene que ver con el tema de la responsabilidad, que en su caso después analizaremos más adelante, pero tiene
el deber de desplegar su conducta de acuerdo a la conveniencia concreta y evaluada en particular del dueño del negocio. Y ya entrándonos a la conclusión de la gestión del negocio, una de las obligaciones principales que también tiene el gestor es la obligación de hacer específicamente la de rendir cuentas de todo lo que ha gestado, todo lo que ha producido dentro de esa gestión que asumió. Y allí, bueno, aplicamos el 858 y siguientes que es referido a la rendición de cuentas. Después ya pasando a la otra parte de esta relación obligatoria, tenemos a el dueño del negocio que también va a tener ciertas obligaciones emergentes de esta actividad de gestión. Dentro de esas obligaciones tenemos que le debe restituir al gestor todo lo útil y necesariamente gastado por él en el desarrollo de esta actividad, con más los intereses compensatorios legales desde la fecha de que se hicieron efectivos, que desembolsó esos gastos que ya Muy referí. interesante lo que está diciendo el profesor Duca, porque es uno de los casos, que lo vamos a ver en obligaciones, donde el interés compensatorio se debe, ¿sí? Porque vamos a ver en la próxima clase, si es que vemos obligaciones de dinero, que el interés compensatorio no se debe, se tiene que pactar en materia civil. En este caso, como en el de mandato, en la gestión de negocio, cuando nosotros los abogados reclamamos, o sea, estamos en posición de abogados del gestor para reclamar, Franco, eh, el recupero de lo invertido, de lo gastado, como bien vos dijiste, no de lo invertido, sino de lo gastado útilmente para el dueño del negocio, ahí podemos incluir esa obligación accesoria llamada interés moratorio, perdón, Compensatorio. compensatorio, no moratorio, compensatorio, que va a ir, como dijo Franco, desde el momento de lo que desenvolvió de su patrimonio el gestor hasta la restitución por parte, hasta el efectivo pago por parte del dueño del negocio. Eso es muy interesante también para tenerlo en cuenta porque el jueves vamos a ver que el interés compensatorio, si no está previsto, este sería un interés compensatorio legal, uno de los supuestos, como para tener de ejemplo también en la obligación de dar intereses compensatorios en la obligación general. Muchas gracias, era eso nada más. Sí, no, más que nada también haciendo una distinción que se trata de intereses compensatorios porque son los intereses que tiene derecho a percibir el gestor por que el dueño del negocio utiliza capital ajeno para sacar un provecho económico para sí y que no estamos ante una supuesta mora, por eso los intereses moratorios aquí quedarían fuera de lo que puede percibir el gestor. Bueno, después otra de las obligaciones que tiene el dueño del negocio es liberar al gestor de las obligaciones que éste haya contraído con terceros ajenos a esta relación jurídica interna que tienen el gestor y el dueño del negocio. Esto, bueno, estos efectos con relación a terceros pueden estar o no, porque simplemente la actividad desplegada por el gestor puede ser actos materiales realizados por él, es decir, sin necesidad de contratar a un tercero que lo haga, que desempeñe algún comportamiento, un plan de conducta, y por tanto podría darse o no este tipo de efectos, serían contingentes. Pero bueno, en caso de darse, la consecuencia jurídica es que el dueño del negocio tiene que liberarlo de esta deuda que ha contraído con un tercero. Eh, bueno, retomando también un poco a los sujetos,
puede ser que dentro del polo de cada uno de los sujetos haya más de uno y nos encontremos tanto en solidaridad activa como solidaridad pasiva. Es uno de los tipos de obligaciones solidarias que regula el Código Civil y Comercial. Recordemos ya que está que las obligaciones solidarias son de excepción siempre que se encuentren estipuladas así o plasmadas por el ordenamiento jurídico, sino si así no lo prevé, en caso de pluralidad, estamos en la simplemente mancomunada. Pero bueno, hecha esa aclaración, es uno de los casos en el cual puede generar una responsabilidad solidaria, tanto del gestor de negocios, siempre y cuando haya más de uno que emprendan esta actividad de gestión o siempre y cuando que el beneficiario, el dueño del negocio, sea más de uno, y ahí hablamos de condóminos o cualquier otro tipo de copropiedad. Bueno, ahí Eh, tenemos otro ejemplo, Franco, lo volvemos a conectar el jueves con lo que vamos a dar, que nos pidieron obligación solidaria, porque la obligación solidaria puede ser de fuente convencional, o sea, por acuerdo, o sí, puede ser Olean. legal, como este caso. Este es un ejemplo de, acuérdense, para darlo como ejemplo de obligaciones solidarias. Bueno, ¿qué más me estoy olvidando? A ver si veo algo en la filmina que me estoy olvidando. Bueno, en el lapso del desenvolvimiento de esta gestión, respecto al gestor con este tercero que pudo eventualmente haber generado una relación obligatoria, va a ser él el sujeto responsable, el deudor de esa obligación que, bueno, puede consistir en diferentes objetos, hacer, no hacer o de dar. Pero bueno, va a ser él hasta el momento de que el dueño del negocio lo ratifique o lo desobligue de este tipo de deuda, va a ser él que va a responder, obviamente, con su patrimonio por estas deudas asumidas. Em, ¿Qué más falta? A ver. Función. Creo que ya con Ah, esto bueno, terminamos. la conclusión de la gestión puede darse de dos formas. Hemos dicho que una de las obligaciones del gestor es dar o brindar conocimiento del inicio de la gestión por parte del gestor. Y si no consigue la anuencia del dueño, en este caso, la gestión concluye porque obviamente nadie puede inmiscuirse en asuntos ajenos, más aún cuando tenemos la negativa expresa de quién es el titular del derecho. Y bueno, la otra extinción de este tipo de obligaciones es cuando el negocio concluye, cuando el gestor eh, materializa toda la gestión que ha asumido y por tanto ya el instituto se extingue. No sé si me olvido Y yo estoy tratando de de poner alguno. otra vez la filmina porque no sé qué toqué, vieron que soy un poquito inexperta. ¿Qué ven ustedes ahí? Nada que ver. No, la sentencia. La La tenés que sentencia, abrir no de sé qué nuevo, toqué. Mari. Abrí de nuevo. Acá, dentro del escritorio, buscá de nuevo la filmina y abrila porque la cerraste. La cerré, Ahí, perdón, chicos. Ay, a ahí. ver qué hice, qué hice. Bueno, volví a la otra que se ve que no la había cerrado. Ahí voy, ¿eh? Estábamos en la filmi Otra de la fuente. extinción, de la extinción. Mm. Sí, la conclusión del negocio. Claro, de la conclusión del negocio. Espérate, que te digo cuál es. ¿Y ustedes la ven ahora, la filmina? Ahí está Sí, enriquecimiento sin causa. Empleo ahí está útil. empleo útil. Ya está.
Extinción, ah, no, Esa era. el último tema a abordar era Sí. extinción. No sé si ha Hay un ejemplo quedado. nada más. Después de esta filmina hay un ejemplo. Si querés lo Yo leen en conjunto. he visto un ejemplo quizás el más práctico, el más citado, que sería el caso de que existan dos inmuebles colindantes en el cual está ausente un vecino y el presente lo que hace es asumir la gestión de una reparación de un caño que eh, ha sufrido una rotura y por lo tanto su intervención es inminente para no propagar el daño generado obviamente por esa filtración de agua. Ese es quizás Claro, justo, un ejemplo claro. práctico y visible del instituto. Claro. Sí, le vamos a decir que el inmueble lindero es el inmueble contiguo, el que está al Sí. lado, ¿sí? Puede estar al lado, en los laterales o en la parte de atrás, no, no importa, pero el lindero quiere decir que justamente divide un terreno, ¿no? Entonces, el fundo lindero en derechos reales tiene que ver con el que está contiguo, ¿sí? Acto seguido. Puede estar atrás, puede estar a los costados. Bueno, No, igualmente el ejemplo es gráfico y no es necesario sí. que sea un titular colindante, sino que quizás es el que se anoticia más rápidamente del, del Claro, el otro está de desperfecto. vacaciones o no lo ve Claro, del lado de su pared, tenés razón. Acá hay otro, mira, Franco, que se ve que ya la jurisprudencia lo ve como un ejemplo, y está en un artículo, lo ve como en un ejemplo en PH, viste, en propiedad horizontal, en derechos reales, hay otro ejemplo, el 2054. sí. Puede ser también ese, Sí, porque habla del gasto, viste, sí, sí, un dice, ejemplo, sí, ya yendo para la parte de derecho real de propiedad horizontal, sí. específicamente, y no cualquier titular de dominio, pero sí es válido también para que anoten el artículo y el ejemplo, Igual por ellos, si ellos se... vieron No, no, realmente, claro, claro, todavía no no. saben, Pero por vos sabés que ahí. lo nombramos, Mica, ¿sabés dónde? La propiedad horizontal en las prop terrén. Y la Sí, medianera o muro lindero que habló Franco, lo vemos también en las prop Sí. terrén. O sea que ellos en la unidad uno pueden haber visto estos nombres. Por eso yo me animé a decir, vamos a poner también este ejemplo. Chico, propiedad horizontal es la estructura jurídica que se hace cuando se construye un edificio, ¿sí? Donde hay partes comunes del edificio y partes como la unidad que son propias del que compra o del titular, ¿no es cierto? O sea, es para un edificio. El régimen de la propiedad horizontal, a eso se refiere. Claro, justamente un titular de dominio tiene la disposición total y todo es propio. En el caso de la propiedad horizontal, concurren partes comunes y partes propias de Exacto, acuerdo a la particularidad del instituto. exacto. Sí, sí. Bueno, les cuento una cosa, yo a ustedes no los veo, pero yo me estoy viendo, ahí está, ahora los veo. No sé qué hago, yo voy tocando. Quería ver un poquito el chat, por eso la Filmi se sigue viendo, ¿no? Sí. sí. Bueno, a ver si en el chat, buen día, cualquier duda escriban en el chat, dice Mica. Bueno, y sí, 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 pero bueno, no hay preguntas. Está todo claro, parece, qué bueno. Bueno, tenemos dos eminencias de Arroyo Seco, les digo. Profe, Hola, Estefanía, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quería consultar sobre el tema de intereses compensatorios. O sea, en el caso de gestión de negocios sería un interés legal y no básicamente pactado. O sea, que eso Sí, se sumaría, por ejemplo, los intereses a las garantías que se se le... sumaría a la obligación dineraria de reintegro, como te dijo el profesor Duca, el Ajá, recupero, supongamos que sea una suma dineraria, el reintegro de lo que invirtió el gestor, de su bolsillo, del bolsillo de otro, digamos, ese recupero de dinero es un capital, o sea, por naturaleza jurídica es una obligación dineraria. Entonces,
para que no pierda su valor, el código prevé un interés compensatorio, porque está privándose de utilizar su plata por haber pagado el arreglo de la rotura del vecino, ¿me entendés? Del caño del vecino. Claro. Entonces, cuando viene el vecino, le pide y resulta que el vecino no le da nada. Lo podés tomar por recupero de la prop terren, si era un caño que dividía y que servía para los dos fundos, pero si era el caño del otro, en realidad, como te dijo Franco, es una gestión de negocio. Entonces, el código prevé un interés compensatorio, porque yo me privé de usar mi capital y lo invertí para tu interés. ¿Está? Claro. Entonces, Sí. es un caso de interés compensatorio legal. Y Podría no es haberlo excepción. también en el caso de que la obligación principal del dueño del negocio es el reembolso de los gastos útiles y necesarios, y la accesoria en ese caso sería la de los intereses compensatorios Compensatorio. por Claro. utilizar o por haber hecho esa erogación, y obviamente transcurrido tiempo hasta que el dueño del negocio efectivamente se la reintegre. Sí, esto no obstaculiza de que la mora también se pueda pedir como otro interés. O sea, hay una discusión en doctrina, pero la vamos a hablar el jueves, eso, si te parece, Estefanía. Lo importante Dale. es que los compensatorios, como su nombre lo indica, lo que tratan es de resarcir un poco el uso del capital ajeno, mientras el propietario de ese capital invertido, en este caso el gestor, se vea privado de contar con ese capital. Lo puso y lo invirtió, lo gastó para otro. Entonces, todo ese plazo hasta que le recupere, el código le reconoce un interés compensatorio. Ese interés compensatorio es de origen legal. Fíjate que no está pactado, porque ya Claro, sabes, sí, la otra obvio. está de viaje. Este es Ujú. un interés legal que te lo dice, por eso lo destaco, porque lo pueden utilizar como ejemplo, porque generalmente es por acuerdo este interés. Ujú. Pero bueno, es un Vale. tema ya que excede el instituto y va más para lo que vamos a ver el jueves, que son las clasificaciones. Muy Bueno, interesante lo que muchas dice. gracias. No, por favor. Vamos con las preguntas, seguimos con las preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? Hola, profe, buen día. Yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con el tema. O sea, yo lo único Bueno, que quería saber, hoy trabajamos de las tres unidades y alguna pregunta pedagógica que quieran saber. Pero después, acuérdense que el jueves vamos a trabajar clasificaciones. Le pueden mandar a Diego esta tarde, a Diego Luengo, alguien de la agrupación, del centro, los temas que quieren. Pero bueno, ya pidieron solidarias. Yo iba a incorporar dinerarias también, pero bueno, si quieren alguna otra que tengan duda, me dicen. Hasta tres temas de lo que vamos a tratar se puede hablar. Decime, Irina. no tiene nada que ver con eso. Pasa que yo no soy de Rosario y tenía interés en saber si una vez cargadas las notas múltiples choice, si ustedes tenían un horario estimado más o menos hasta el momento en el que hacen el examen oral, para saber si tengo No, que estar ahí antes o no. no, esas cuestiones administrativas a la facultad, se la tenés que preguntar porque se decide en ese día. Depende de Mm, la cantidad de alumnos, depende de un montón de factores. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. De nada. Generalmente el choice es a la mañana y generalmente a la tarde se empiezan las mesas. Generalmente, ¿sí? No sé si te orienta eso un poco, pero digamos, Sí, no, pero por las dudas si- me si tu terminé de pregunta estudiar. es si pasamos a otro día, normalmente no. Generalmente es el mismo día, porque el choice se resuelve dentro de la hora a que ustedes terminaron el tiempo, ¿no es cierto? Como es algo nomenclado. Claro, claro. Mi duda iba más si yo llegaba, por ejemplo, soy de Funes, ¿no? Y tengo que tomarme dos colectivos, entonces era si yo llegaba a presentarme ahí en caso de llegar al oral, ¿no? Entonces no sabía si me convenía directamente estar en el Rosario haciendo esto. De Funes dos colectivos hay. Yo Sí, tomo uno. Tomé no, ayer, adentro de pero Funes bueno, está el urbanito. Tenés está que bien. llegar hasta la parada y de ahí tengo que venir. Está bien. Pensé, digo, me va a decir de Carcarañá y sí, viste, tener más lejos. Pero, a ver, todas las cuestiones de orden de cómo rinden a la tarde, bueno, si rindieron bien, por supuesto se van a enterar dentro de la hora, no
No sé a qué hora lo han puesto las veces anteriores, no sé si está Nacho, me parece que lo han puesto a las 9 o a las 8. A las 11 ya más o menos ya saben quiénes aprobaron y quiénes no. Listo, Y listo, muchas gracias. generalmente el examen no es anterior a las 2 de la tarde porque como muchos profesores trabajan en el Poder Judicial hasta que no pueden salir de sus despachos, entonces no podemos empezar. Pero bueno, como que lo vamos organizando de acuerdo al número de los que aprobaron también ese horario, ¿viste? Pero sí, si vas a tener tiempo de Funes acá vas a llegar. Listo, profe, muchas gracias. De nada, Irina. No sé si hay alguna otra pregunta para hacer con respecto al tema. A ver si estamos los profesores todavía disponibles. Sí, Eh, yo. yo, a ver quién es yo, que no veo quién es yo. A ver, sacate. Valentín Villalba, perdón, Hola no tengo Valentín, la ¿cómo estás? identidad. No te tengo en pantalla porque viste que yo soy un poco reducida en la tecnología, me cuesta ahora ponerlos a todos. A ver, decinos, te escuchamos. Sí, para ver si entendí bien. Entonces, el objeto obligacional está integrado por la prestación y el interés del acreedor, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial o ambos, pero el objeto siempre tiene que tener una cuestión patrimonial para después cuantificarlo, por más que el interés sea solamente extrapatrimonial, ¿no? Fíjate que lo que dice es susceptible de valoración económica. Susceptible de valoración Claro. económica, pudiendo tener un interés patrimonial o extrapatrimonial, que ese interés extrapatrimonial sea susceptible de una valoración económica. Pero puede haber un interés patrimonial o extrapatrimonial porque ese interés extrapatrimonial, como te digo, tiene que ser susceptible de poder valorarse económicamente. Mari, vos estabas hablando y estás silenciada, te digo por las dudas. Sí, ahí me doy No cuenta. se te escuchó nada. No, lo apagué porque para que no haya ruidos mientras vos hablabas. Pero sí, es verdad. El contenido debe ser patrimonial de la prestación. El interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Después, lo que sí dijimos, Valentín, es que el incumplimiento de ese interés puede generar un plus, otros daños, ¿sí? Pero el contenido de la prestación, el vestido de novia o el ser conducido hasta Ezeiza, debe tener un contenido económico, ¿sí? El objeto en sí debe tener un contenido económico, más allá de que el interés de llegar sea de descanso, sea de vacaciones, o sea, que haya también un contenido extrapatrimonial en el interés. El contenido del objeto, es decir, de la prestación, debe poder traducirse en dinero. Por eso te habla la profesora de susceptible de apreciación económica. Algunos autores decían pecuniaria, que es lo mismo que económico. Ok, muchísimas gracias. Bien, recuerden ustedes que estas son características, ¿no? O requisitos del objeto. Nosotros en el examen tenemos que arrancar dando una definición. A ver, por ejemplo, elegí la definición de Pizarro de objeto de las obligaciones, donde el objeto se caracteriza por ser el despliegue o el plan de conducta desplegada por el deudor en miras a la satisfacción de un interés de índole patrimonial o extrapatrimonial y cuyo contenido puede ser una prestación de dar, hacer o no hacer. Ahí te di un concepto. Chicos, ¿Está, vos con Valentín? el O tema sea, de... no como así. Sí, 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 Bueno, sí. objeto es una prestación. Dar, hacer o no. Conjugo, utilizo verbos, utilizo artículos y utilizo sujeto y predicado. El objeto es, el objeto consiste en, ¿sí? Arranco con eso para después desplegar, valga la redundancia, todo lo que sé del objeto. Sus requisitos son, ¿está? En un Sí, orden. sí. Cuando yo hablo, practico oralmente el tema al frente a otro
y le pregunto si me entiende. Aunque no sea una persona que estudia derecho, como la mamá, el papá, el novio, la tía, te va a decir, se te entiende esto, te falta un poquito de esto, repasar, y por ahí te puedas tener un resumen escrito. Yo me hacía los resúmenes de lo que iba a decir. Hay algunos que no se hacen los resúmenes, directamente del libro subrayan y lo dan. Porque ¿qué te tenés que tomar? El tiempo. La otra vez una alumna preparó la obligación, la unidad 1, y dijo, es la relación jurídica en virtud de lo cual un sujeto denominado deudor debe satisfacer una prestación patrimonial a otro sujeto llamado acreedor, y en caso de incumplimiento puede exigírsela compulsivamente. Y le digo, o sea, se quedó callada, ¿viste? Hubo como un impasse. ¿Vos estabas, Mica? No estaba Mica. No, en eso no. Y, bueno, ¿viste? Pasaron un minuto, 2 minutos. Le digo, ¿qué pasa ahora? No, dice, ya está, ya está el tema. O sea, chicos, a ver, si yo les dije todo el cuatrimestre de 20 a 25 minutos, 30, nunca los dejamos hablar 30 minutos de corrido. Quédense tranquilos, no se estresen, pero tampoco la pavada, como dicen ustedes, tampoco prepararme solo un concepto. Después vos tenés que saber desarrollar, por eso digo, yo voy a explicar que en la historia del objeto hubo distinta naturaleza, distintas explicaciones de lo que era el objeto, hay teorías patrimonialistas, y después empiezo con las teorías, pero primero doy un concepto, introduzco en el tema, lo ubico, digo, este tema está en la unidad segunda del programa de estudios, en el punto 2, y se ubica ahí porque después de presentar a la figura obligación, trata los elementos esenciales. Dentro de los elementos esenciales, que son imprescindibles para la existencia y validez de la obligación, aparece el objeto. Mirá qué lindo que queda así. Y mirá cómo te voy llenando el tiempo. Sí, sí, sí. No, no está así. ¿No? Entonces, otra cuestión, Mari, que a nosotros nos pasó el día ese que no estuvimos tomando con vos, que tomamos con otro adjunto. Otro tema que vemos es que preparan una unidad entera. Chicos, bajo ningún punto de vista No. se puede preparar una unidad entera, porque una unidad entera la sabe un docente que está hace 20 años. y pierde profundidad, viste que no la damos entera. No, si ustedes preparan la unidad entera, después se les va a preguntar a fondo, decimos nosotros, la unidad entera. Entonces, preparen, no sé, dentro de la unidad de elementos, sujeto, objeto. Y si preparan el tema, prepárenlo bien, porque es como dice la doctora Castro, se sientan, primero no saben dar un concepto básico, por más que sea su tema o un tema que le pregunte algún docente, el concepto lo tienen que saber porque es la forma que nosotros vemos que entienden el tema, pero a su vez prepárenlo con profundidad. profundamente al tema, porque claro, van con el concepto o van con los artículos del código y te dicen, no, pero yo lo preparé, bueno, pero en doctrina hay mucho más para explayarse, hay distintas líneas de pensamiento que pueden exponer, o sea, Chicos, preparen ustedes bien van el con un examen. choice. Ellos van con un choice que es la general, que tiene Claro. distintos temas. A ver, en la presentación de ustedes, el 50% de la nota del examen es el tema que eligieron. Entonces, y con esto para terminar, porque ya es la hora, se va a cortar el Zoom. Me ha pasado, preparé la unidad 2. ¿Qué tema de la unidad 2? Lo que está diciendo la profesora Micaela. Preparé la unidad 2. A ver, sujetos, objetos, causa fuente. Preparé la unidad 2. Lo que quiera usted. Bueno, me pareció más fácil decirle, vamos por los sujetos. ¿Por qué? Porque no lo quise perjudicar, al contrario, sujetos es un tema de repaso de parte general. Si yo vi persona, tengo que decir que los sujetos son las personas de cualquier clase vinculadas en la relación obligatoria. Sujetos son los sujetos, deudor y acreedor, me decía el alumno que eligió el tema, unidad 2. Ojos, si preparan sujeto, repasen capacidad, porque después se les pregunta capacidad y no la saben. ¿Qué características tiene? ¿Te acordás de ese caso? Sí. De ese examen de diciembre. Sí. ¿Qué características tienen los sujetos? Tienen que ser persona. Bueno, llegamos a persona. ¿Qué tipo de persona? Humana, jurídica. Todo así la tirabuzón. Después digo, ¿y qué características? Tienen que ser capaces. ¿Qué quiere decir que sean capaces? Cri, 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 cri. O sea,
A ver, pensemos que es un tema que yo pienso que lo manejan de taquito, como decíamos recién. Y entonces, si vos le das amplitudes, si elija usted, profesora, cuál de los elementos de la unidad 2, entonces yo me fui al que me pareció que más tenían fresco, ¿me entendés? Entonces, bueno, a tener en cuenta esas pautas. Seguimos el jueves. Muchas gracias, Micaela Borsellini y profesor Franco Duca, por este acompañamiento y este dictado de esta clase. Espero que les Gracias a haya vos, Mari. servido como guía y que si les gustó alguno de los temas lo puedan elegir también, puede ser, ¿por qué no? Nos estamos viendo el jueves y en Muchísimas la gracias, cursada profes. estamos en la comisión Gracias, profe. temprano este año. Hoy este año estamos en la comisión de las 7:30. Para los que se quieran anotar, a las 9 ya salimos al ruedo después. Les mando un beso y nos vemos el jueves. Hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.